Me voy a poner a estudiar historia, a ver si de pronto entiendo esta loca humanidad. Entonces, eh, chicas, la historia de la humanidad es la historia de la comunicación. La principal característica del ser humano es que es el único animal en el planeta que tiene una capacidad de comunicarse compleja. Porque ustedes saben que los animales se comunican. Están los delfines, están los elefantes. Hay muchos estudios de los sonidos que hacen las ballenas, de tal, y cómo han logrado entender que eso es una forma básica de comunicación, ¿cierto? Básica de comunicación. Pero el ser humano es el único animal que ha logrado dos cosas. Primero, comunicarse de una manera complejísima, porque su capacidad de razonamiento es más alta, ¿cierto? Que la de los otros animales, aunque a veces con lo que hacemos parecemos animales requete primitivos, ¿cierto? Y lo segundo es que somos los únicos seres en el planeta que hemos sido capaces de crear aparatos para comunicarnos. Los animales no, los animales de pronto cogen un pues un palo, de pronto los simios tienen unas formas un poquitico más avanzadas, pero de resto ninguno ha creado aparatos que les permita comunicarse. Entonces, la historia de la humanidad es la historia de la comunicación, ¿cierto? Podemos estudiar la historia del vestido, la historia de los peinados, la historia pero la más apasionante historia es la historia de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es el vehículo que empleamos para poder relacionarnos. Y dentro de relacionarnos existen muchas intencionalidades. Enseñar, aprender, divertirnos, crear ese sistema de creencias, de cultura, poder entender el mundo, poder entender los fenómenos que vemos, poder enamorarnos, poder reproducirnos. O sea, es que es imposible hacer cualquier cosa sin comunicación, sin comunicación. Entonces, la comunicación obviamente ha ido evolucionando poco a poco con la humanidad y eso significa que los recursos que ha empleado el ser humano para comunicarse, pues han ido cambiando y han ido evolucionando. Pero, pero digamos que la intencionalidad de la comunicación sigue siendo la misma desde el día en que aparecieron los seres humanos en el mundo, ¿cierto? Mm, cambian las formas, cambian los medios, cambian las modas en la comunicación, pero no cambia el por qué nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, es que ustedes cogen cualquier cosa y se van a dar cuenta de eso. Yo les traje el ejemplo de la Biblia. La Biblia es una forma de registrar, y esta es una palabra muy importante que la tengan en cuenta. Una de las intencionalidades de la comunicación es registrar, dejar memoria, porque los seres humanos se nos olvidan las cosas. Entonces, una de las principales recursos para registrar, digamos que esas ideas que conforman las religiones y los sistemas de creencias humanos, pues se han dado a través de estos elementos y han ido cambiando. Entonces, miren, por ejemplo, la religión católica, la judía y la musulmana, que tienen, digamos que un nacimiento común, tienen los libros, los pergaminos del Mar Muerto, tienen que fueron evolucionando, primero la tradición oral, los pergaminos, la Biblia, y hoy en día tenemos apps para poder acceder a la Biblia, pero aún así siempre lo hacemos por la misma razón. ¿Por qué uno consulta la Biblia o consulta cualquier libro sagrado en cualquier religión? Porque necesita creer en algo, ¿cierto? Y porque necesita tener en común con otras personas ese sistema de creencias.
Si no tuviéramos en común el sistema de creencias, imagínense si ya hay peleas en Israel en este momento, imagínense todo el mundo peleando por su sistema de creencias como si fuera el único y el más valioso, ¿cierto? Entonces digamos que las intencionalidades cambian muy poco, pero la forma de narrar, la forma de comunicar sí que cambia, ¿cierto? Ustedes están viviendo una época, chicas, que es como una época de la hiperrevolución. Es una de las hiperrevoluciones del mundo. Están en un momento histórico bacanísimo y es la aparición de Internet. La aparición de Internet desde hace nada, desde hace muy poquito. Y estamos en plena ola de revolución, 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 revolución. Y estoy segura que pasará, que pasará. Ya luego se hablará de otro sistema de comunicación, así como ya hoy en día se habla con total naturalidad de la prensa, de la radio, de la televisión, del cine. Eh, Antes, yo recuerdo que cuando yo estuve en la universidad, yo hice el primer trabajo de grado de la universidad sobre un medio digital y no me lo aceptaron que porque Internet no era un medio de comunicación en bolivariano y no consiguieron un jurado que revisara el trabajo que porque no, que porque eso no era comunicación. Imagínense, o sea, ustedes están en una época muy chévere donde hay una gran revolución técnica, hay una gran revolución en formas de nuevos formatos, de nuevas formas de, pero también en nuevas formas de trabajar para la comunicación. Antes los comunicadores se formaban para estar toda la vida en el mismo medio de comunicación y eran o periodistas de radio o periodistas de medios impresos o ahora, y siempre toda la vida y se jubilaron en el mismo medio. Ahora el mundo cambió y no solamente en los medios de comunicación, también en las formas como trabajamos, cómo llevamos las relaciones humanas, en fin, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que las TIC, conocidas como tecnologías de información y comunicaciones, han estado presentes siempre con la humanidad. Eso es lo primero que a ustedes les tiene que quedar muy claro. Las TIC no son los medios digitales, chicas. Las TIC no son internet, una tablet, un teléfono, no. Las TIC son todos los recursos, todas las costumbres que hay alrededor del uso de esos recursos para poder comunicarnos y todos los lenguajes que hay para comunicarnos. Entonces, digamos que se han ido creando unos lenguajes orales, unos escritos, unos visuales, unos audiovisuales. Entonces, ¿qué pasa con esos conceptos? Lo primero es entender que son cambiantes. Son cambiantes porque cada época le va dando su significado, ¿cierto? Cada época le va dando su significado porque los procesos de comunicación cambian. Miren, antes, cuando yo nací en televisión, yo ponía la televisión y solamente había dos canales de televisión, dos canales de televisión. Y empezaban, creo que era como a las 12 del día y se acababan como a las 10 de la noche. No más, no había nada más. Se apagaba la televisión, chicas. La televisión dejaba de transmitir. Hoy en día ustedes tienen Netflix, ustedes y yo. Tenemos Netflix, tenemos YouTube, tenemos miles de formas de ver contenidos 24 horas, ¿cierto? La forma de comunicar cambia y por eso también cambia la forma de entender la comunicación y cambian las teorías que tratan de explicar la comunicación, ¿cierto? La comunicación no es estática. Miren, no es como las teorías de las células, qué sé yo, o de las teorías de, que tienen que ver con, sí, con biología, la teoría de, qué sé yo, de cómo funciona el sistema digestivo.
Nosotros ya sabemos cómo funciona el sistema digestivo. Pues cada vez descubrirán nuevas cosas, pero digamos que ya es más lento en los descubrimientos, ¿cierto? El problema de la comunicación es que todos los días cambia, 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 a medida que se van dando esas nuevas formas de comunicarse. Y cómo cambian, pues también cambian las explicaciones, ¿sí? Entonces, son ideas cambiantes. Antes, cuando hablábamos de aparatos de comunicación, recursos de comunicación, no usábamos la palabra tecnología de comunicación, no. Eso se puso de moda por allá, por los años 90, y empezamos a hablar de tecnologías de información y comunicación, ¿sí? Pero la radio es una tecnología de información y comunicación, los libros son una tecnología de información y comunicación. Todos los aparatos, todos los recursos que se han creado para comunicar son una tecnología de información y comunicación. Las pinturas en las paredes, las esculturas, los cuadros, las pinturas, son formas externas al ser humano de comunicarnos, ¿cierto? Entonces, primera idea, son conceptos que van cambiando, son conceptos que van relacionados y que para poderlos entender, pues tenemos que hablar del uno y del otro. Primer concepto, comunicación. Comunicación es una palabra que viene de el latín y el latín es la palabra comunicare. ¿Y qué significa comunicare? A ver, ¿ustedes qué creen que significa? ¿O qué palabras parecidas conocen con comunicación? Comunión, Comunión, muy bien. ¿Cuál otra? comunidad, Comunidad. ¿Cuál dijo Lina? Comunidad, sí, es como la primera que se me viene Comunidad, en la mente. comunidad. Entonces, miren qué significa comunión, comunidad, comunicación, estar juntos, estar juntos. La comunicación significa, y la comunión, cuando en la Iglesia Católica tomamos la comunión es porque queremos estar junto a Dios, ¿cierto? Queremos ratificar el querer estar junto a Dios. Es estar en común, relacionarnos con otras personas. Eso es comunicación. Comunicación es relacionarnos. Y relacionarnos significa que los seres humanos necesitamos estar en sociedad, necesitamos estar junticos con una identidad. Entonces, comunicación es como ese proceso que nos permite estar en común con otras personas, entrar en comunión con otras personas para sentirnos parte de un grupo. Eso es lo básico de la comunicación. Ahora, dentro de eso, hay digamos que varias paticas, porque yo entro en común para trabajar, para enamorarme, para divertirme, para, mm, para soñar, para crear, ¿para qué más entra uno en común? Para recordar, no, para recordar cuando estamos así como añorando algo o a alguien que ya no está, para recordarla, ¿para qué más? yo creo también para conocerse. Es Para importante. conocerse, claro, claro. Las redes sociales son muestra de ello. El ser humano necesita conocer nueva gente, sentir que tiene una red de apoyo, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de ese concepto hay unas cosas muy importantes. Ustedes están estudiando una carrera que sirve para que la gente entre en contacto. La psicología sirve para que uno entre en contacto con uno mismo, para entenderse uno mismo. La comunicación es complementaria a la psicología y significa que están estudiando para que esa persona entre en contacto con otras personas, con otras personas. Entonces,
Eso es básico. Y en la comunicación, ¿qué hace posible la comunicación? La hace posible que tengamos un lenguaje en común. La prueba está en que si yo quiero en este momento hablar con un joven de Botsuana, pues yo no podría hacerlo. Yo no hablo el idioma de ellos. Y muy posiblemente ellos tampoco hablen el mío. Necesitamos un lenguaje. Eso es lo que en comunicación llamamos el código. Necesitamos unos códigos en común, ¿cierto? Eh, necesitamos un código de vestuario. Por ejemplo, cuando vamos a un matrimonio, usamos un código visual cuando vamos a votar. Entonces la gente se pone la camiseta del partido político y se pone la gorrita, ¿cierto? Son lenguajes, son códigos que me identifican con alguien con el que tengo afinidad, ¿cierto? Esos lenguajes se transmiten a través de algo. ¿Con qué transmito yo el lenguaje, este lenguaje oral? La voz, no. Con mi voz. Entonces, este aparatico que tengo yo aquí en la garganta, con las cuerdas vocales, tal, 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 es el aparato, en este caso no es un aparato externo, que me permite comunicarme, ¿cierto? Si yo escribo, ¿qué aparatos me ayudan? El papel, el lapicero, el computador. Entonces yo necesito lenguajes, necesito aparatos, ¿cierto? Para que con el otro yo logré crear sentidos, construcción de sentidos comunes, ¿cierto? Entonces, eso me permite eh, interactuar en la realidad. Los seres humanos que no son capaces de comunicarse es porque o están en situación, por ejemplo, de personas que están como un vegetal, ¿cierto? O personas que están privadas de la libertad por X o Y razón y no pueden tener contacto con otras personas. Pero en general el ser humano se comunica y se comunica para construir sentidos, para construir identidad social, identidad personal, ¿cierto? Y eso me va permitiendo generar cultura, porque cuando yo tengo acuerdos con las otras personas, pues logro tener una cultura en común. Ahora, esa comunicación se da en diferentes modalidades. Hay modalidades físicas, hay modalidades presenciales, pero hoy en día, gracias a los avances de los medios digitales, pues también tenemos la posibilidad de comunicarnos de manera no presencial, de manera, digamos que de manera virtual. O sea, hoy en día combinamos lo virtual y lo presencial, ¿cierto? La comunicación entonces puede ser o mediada por tecnologías de información y comunicación o puede no ser mediada por tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, cuando yo me paro al frente de Lina a conversar con Lina, ahí no estamos usando sino nuestra voz, nuestros gestos, nuestros, ¿cómo se dice? Los gestos faciales, y eso, digamos que mi cuerpo se convierte en el canal por el que yo me estoy comunicando, ¿cierto? Y esa comunicación tiene diferentes funciones y grados de importancia social, ¿cierto? Hay unas funciones, por ejemplo, ordenar algo, expresar algo de manera artística, en fin. Entonces ya sabemos que esa palabra comunicación remite a ese concepto de mantenernos unidos, mantenernos en círculo, mantenernos en red, pertenecer a una comunidad con intereses comunes, compartir valores, confrontar, dialogar, intercambiar, ¿cierto? Y crear de manera conjunta.
Entonces, digamos que ese es el sentido de la comunicación. Pero yo les decía, a lo largo de los años se han ido cambiando las formas como lo hacemos. Digamos que las comunidades primitivas, los primeros seres humanos que hubo en el mundo, que fue hace muchos miles de años, no tenían tantos recursos para comunicarse. Entonces, lo que tenían eran cosas que estaban en la naturaleza, el fuego, entonces se hacían señales de humo. ¿Por qué se hacían señales de humo? Porque yo necesito comunicarme con personas que están conmigo junticas, pero también con grupos que están más allá, ¿cierto? Entonces, imaginémonos quienes vivimos en Medellín. Medellín es como, como una mesita, un valle, y digamos que unos indígenas que estaban en el sur para comunicarse con los del norte, ¿qué hacían? Pues gritar, por más que uno grite, ¡ah!, no me van a oír. Entonces teníamos que inventarnos cosas. ¿Qué se inventó el ser humano? Se inventó las señales de humo, se inventó la música, los tambores, y con eso hacían mensajes. Eso es lo que se llama tam tam. Fue una de las principales formas de comunicación antigua. La otra, el lenguaje gestual. El lenguaje gestual empezó a decirnos cuando estábamos, por ejemplo, en una ceremonia religiosa, cuando estábamos casándonos, cuando empezamos a acordar lenguajes gestuales. Y otra de las cosas son los recursos estéticos, la pintura, el vestuario, ¿cierto? Eso fue, digamos que eran medios no verbales, o sea, no con la voz. Cuando yo hablo de no verbal es porque no lo estoy haciendo con mi voz, ¿cierto? Hay otras manifestaciones muy bonitas en esa época y es la pintura que hacían en las cavernas, por ejemplo. em, Pequeñas obras de arte con arcilla, con alfarería. Si van a un museo, por ejemplo, si algún día tienen la oportunidad de ir al Museo de Nacional en Bogotá, van a ver, o al Museo del Oro en Bogotá, van a ver cómo utilizaban materiales hermosísimos para crear ollas, pero que a la vez eran recursos estéticos de comunicar cosas, ¿cierto? Entonces, bueno. ¿Cuándo el hombre empieza a diferenciarse más de los animales? Cuando llega a inventar el lenguaje oral. El lenguaje oral consiste en crear un código que no es natural, porque un bebé no se comunica, hola, ¿cómo estás? No, un bebé es... Entonces es un código que no es natural para transmitir significados con nuestra voz y que muchas personas nos entienden, ¿cierto? Entonces, cuando el ser humano empieza a establecer los idiomas, es que, digamos que llega la primera gran revolución, la primera gran revolución. Entonces, empiezan a volverse comunes y amigos míos los que hablan mi idioma, ¿cierto? Mi idioma. Entonces, logramos entendernos más los que manejamos más o menos el mismo idioma, ¿cierto? Eh, El lenguaje oral nos permite complejizar el pensamiento. Miren esa palabra, complejizar. Esa es una palabra complicada, ¿cierto? Y no sería fácil expresar que una cosa es compleja si no existiera esa palabra complejidad. Entonces, la palabra permite que el ser humano empiece a pensar de una manera más avanzada, avanzada. Miren que los niños empiezan con palabras básicas, luego con frasecitas, digamos que un poquito más elaboradas, y en la medida en que van aprendiendo palabras,
van volviendo más complejas las formas de transmitir sus pensamientos, sus necesidades, sus opiniones. ¿Cierto que sí? Entonces, porque es un hito importantísimo, porque complejiza el pensamiento, nos da la capacidad de enriquecer nuestras relaciones con los demás. Al mismo tiempo, más o menos, empezó la época de las representaciones artísticas. Ya desde la antigua Grecia nos hablan del teatro, de la música, como representaciones artísticas. ¿Para qué? Para comunicarnos historias, historias. Y gracias al teatro, el teatro es una forma de comunicación. Hola, Lina. Profe, es que tengo una pregunta. Digamos, ahorita que estabas hablando como del tuk-tuk y como de estas formas, como de alguna manera como precarias de comunicación, quería hacerte, o sea, como que imaginándome un poco, no sé si eso como que surgió como simultáneamente como del origen de los lenguajes, o si como que precede realmente como, sabes, a los sonidos y a... No sabemos realmente. No sabemos porque es la época de la prehistoria. La prehistoria es la época donde el ser humano todavía no sabía escribir y se perdió esa información. No hay evidencias científicas que nos puedan asegurar que primero fue una cosa que la otra. No sabemos si, pues en qué momento fue, pero sabemos que es en la época prehistórica, ¿cierto? Ok, El teatro aparece un poquito más tarde, aparece más cercano como a la época de la Grecia antigua, que ya estábamos mucho más evolucionados, ¿cierto? Y digamos que la música, el teatro, empiezan a tomar unas dimensiones muy importantes en esas sociedades para representar a través del arte. Chicas, la comunicación va de la mano del arte. Eso es indiscutible. Por eso esta carrera tiene la posibilidad de la doble titulación con arte digital, porque es una forma de arte, es una forma de arte. Entonces, digamos que las canciones, la música, bueno, digamos que en esa época antigua eso era muy importante. Pero resulta que mucho más adelante el ser humano se da cuenta que necesita dejar registro de las cosas para que no se les olvide. Porque el problema de la voz es que yo les digo esto ya, y si no grabamos, ¿qué pasa con los compañeros que no vinieron al encuentro sincrónico? Se quedan sin la información. Entonces, imagínense, los fenicios eran grandes, eran sociedades, era una sociedad que era muy comercial. Y entonces yo le vendo a Lina maíz y Lina me vende a mí arroz. Y Lina me quedó debiendo el arroz y yo me muero. Y entonces, ¿qué pasa con mis hijos? Mis hijos se quedan sin el arroz de Lina, ¿cierto? Entonces, ellos necesitaban registrar, Lina me debe arroz. Yo le debo a Ana María tal cosa, ¿cierto? Entonces, los fenicios, que eran grandes comerciantes, empiezan a ver la gran necesidad de escribir y son los primeros en escribir. La comunidad fenicia. La comunidad fenicia, si ustedes ven en un mapa, ay chicas, a mí es que la historia me fascina. Yo si por mí fuera me conocería eh, fenicios. Ya les voy a mostrar dónde estamos ubicados. Los fenicios están, ay no, imágenes, imágenes. En el Mediterráneo, miren, donde
están las cositas rojas. El Mediterráneo, aquí está Italia, aquí está España, aquí está, está el norte de Marruecos, y esta gente tenía todo este mar para comerciar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ellos tienen la necesidad de comerciar y de dejar registro de lo que comerciaban. Entonces se inventan la escritura, pero se inventan la escritura a través de pequeños, primero son jeroglíficos y luego es lo que se llama ideogramas. Y con esto vamos a terminar. Ah, no, espérense, todavía nos quedan unos minutos. Los jeroglíficos o los pictogramas son dibujos. Los pictogramas son dibujos. Entonces, por ejemplo, una rana representa una rana, ¿cierto? Al principio, ¿cierto? Los pictogramas son, si yo pinto una rana, eso significa que es una rana. Si yo pinto el sol, significa que es el sol, ¿cierto? Esas fueron las... Bueno, resulta que eso ya lo hacían diferentes comunidades. Los fenicios no inventaron eso. Eso ya lo hacía mucha gente alrededor del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Incluso antes de los fenicios, o los mismos fenicios ya tenían ideogramas. Ideogramas es, por ejemplo, lo que hacen en Egipto, y es que un dibujito no representa lo que estoy viendo, sino una idea. Por ejemplo, el dios Anubis. Si yo veo una persona con una máscara determinada, eso significa el dios Anubis. O sea, ya no significa literal, sino que hay una idea distinta. O si veo una rana, ya no significa rana, sino que está en embarazo, que hay una maternidad, ¿cierto? Los fenicios lo que inventaron fue algo que revolucionó, y fueron las letras. Las letras son símbolos o ni siquiera las letras. Ellos al principio lo que hacían era palitos, lo que era una escritura muy, muy básica sobre arcilla que luego se volvía durita y que no se perdía, ¿cierto? Pero eso tenía un problema, y era que si la arcilla se quebraba, pues se dañaba. Y además cargue pues la arcilla para llevarse el libro de un lugar a otro. Necesito una carreta, ¿cierto que sí? Entonces, empiezan a aparecer lo que se llama el alfabeto. El alfabeto es los códigos, que son letras. Empieza a haber una letra. ¿Por qué la letra A es A? Ni idea. Pero ellos inventaron eso. Inventaron el alfabeto, ¿cierto? Y empiezan a inventarlo, a perfeccionarlo. Primero lo escriben sobre tablas de arcilla, las tablas de arcilla se dañaban, se quebraban, eran súper pesadas, etc. Entonces empiezan a ensayar con madera, con pieles de animales. Las pieles de animales son lo que llamamos pergamino, y con fibras vegetales, que se llaman papiro, ¿sí? Entonces empiezan a ensayar, a ensayar, a ensayar, y aparecen los libros. Pero ¿qué pasaba? Que eran libros escritos a mano, a mano. Les ponían correas, les ponían dos tapitas de madera. Chicas, pues un libro era uno, porque no, pues, no pueden sacar copias, ¿cierto? Este es el ejemplo más antiguo que hay. Es una piedra de la escritura fenicia. Ellos escribían, miren ya las primeras letricas, cómo las hacían. Esto está en diferentes museos del mundo. Yo tuve la oportunidad, creo que es el mayor regalo que me ha dado la vida, de ir al Museo de Historia de Londres, de Inglaterra, y es impresionante encontrar allá una cantidad de vestigios pues, de la historia de la humanidad, que uno dice, mi chica, qué cosa tan maravillosa. Resulta que como eso era tan pesado, la piedra era tan pesada, la arcilla era tan pesada, el pergamino con el tiempo se degrada. Los chinos inventaron el papel. Los chinos, el primer
Digamos que la primera muestra del papel está en China en el siglo I después de Cristo. Chicas, la humanidad vivió años y años y miles de años, miles, 4000 años duró la civilización egipcia antes de Cristo y no tenían papel, no tenían sino las paredes. Por eso es que en Egipto es lleno de paredes pintadas y talladas. Nina, cuéntame, levanten la mano, pero hablen tranquilas, me interrumpen. Lina, No, profe, lo siento, es que creo que no había bajado la ah, mano, pero bueno. perdón, no, sigue tranquila. Bueno, el Profe, caso a es, mí, sí, Valerie, profe, a mí me parece muy curioso, o sea, listo, yo hago, pues, yo escribo y hago en ese momento, pues, las letras, pero yo cómo le hago saber a usted que eso es lo que yo quiero decir. muy buena, porque O sea, porque es que yo ya al lo tengo es que mismo, enseñar, yo ya lo tengo que enseñar. Entonces, tras de que yo lo escribí, ya lo tengo que enseñar y aparte que ya sigue el sonido. O sea, como para usted era lo mismo que para mí y entonces listo, entre usted y yo, bueno, pero por ejemplo para Ana o para Alejandra, ¿cómo era lo mismo? Y eso está Valerie, diciendo lo mismo, eso significa que para comunicarnos necesitamos que ese código se vuelva común, ¿sí o no? ¿sí? O que tengamos la misma necesidad. Entonces necesitamos alfabetización. Alfabetización. En todo. Hoy hablamos de alfabetización digital. En esa época era alfabetización en nuestro lenguaje escrito, ¿cierto? Y empezamos a asociar un sonido, ya sabíamos hablar, ya era como transformar esos sonidos en letras y enseñarnos. ¿Y qué pasó? Y aquí viene una cosa muy importante, Valerín, es que la comunicación se volvió una instancia de poder social. Solamente quienes eran capaces de escribir y de leer tenían el poder. ¿Sí o no? Y eso se vio pues hasta hace muy poco que Hasta no hace nada. todas las mujeres no sabían escribir ni Exactamente. leer. Exactamente. Y por Oye, eso es que el sistema cultural empieza a adaptarse a estas nuevas revoluciones y cambian las sociedades, ¿cierto? Entonces, solamente quienes manejaban el papel, quienes manejaban la escritura, quienes manejaban la lectura, eran considerados capaces de acceder a estancias de poder, ¿cierto? Los otros éramos las bases sociales más básicas de la sociedad. Lina, dale. No, quería agregar una cosa. Lo que pasa es que ahorita que estabas mostrando los pictogramas, como que lo asocio mucho con la historia del arte, porque digamos que en el arte también, en las cuevas, pues inicialmente como que dibujaban a los bisontes y era como más, no sé, como una Literal, interpretación como común de que iban a cazar, pues, ¿entiendes? Entonces, exactamente. creo que me parece como muy interesante como pasar de la imagen, porque si te, pues, si te entiendo bien, como que las primeras letras eran imágenes, pero luego hay como un paso como a la capacidad de abstracción y se vuelve Exactamente, como letras como tal, entonces eso me parece genial. exactamente. Entonces, mira que ahí también se vuelve un poquitico más compleja la cosa, ¿cierto? Más compleja la cosa. Al principio éramos literales, ilustrábamos lo que veíamos y luego lo representamos de manera simbólica, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que el papel viene de los chinos. Lamentablemente, el mundo hizo que nosotros perdiéramos muchos conocimientos de Asia que nos han llegado. Los chinos inventaron la imprenta. Si ustedes en el colegio les enseñaron que la imprenta la inventó Gutenberg, eso es falso. La inventaron los chinos en el siglo I después de Cristo. Lo que pasa es que los chinos tienen un problema y es que el lenguaje mandarín tiene demasiados símbolos, demasiados. Entonces, hacer un libro con eso era imposible, entonces ellos dejaron descartado ese invento, no les funcionó.
Entonces, digamos que el papel llega durante mucho tiempo y ahí sí llega la gran revolución de yo siempre digo la imprenta de Gutenberg, no la imprenta china, la imprenta de Gutenberg. Gutenberg es un señor que nace mucho tiempo después. Miren, antes, si yo escribía un libro, ¿cuántas personas pueden leer ese libro? Como, no sé, uno y de pronto los allegados o la familia. ¿Cómo Usted y la leían mamá. y cómo leían en los monasterios? ¿Ustedes saben cómo leían en los monasterios? No, No, ni yo idea. no. Los monjes comían desayuno, almuerzo y comida. Y un monje iba leyendo a todos. Porque, ¿qué pasa? No había sino un libro. No había sino un libro, ¿cierto? Entonces, digamos que un libro le llegará a cuántas personas. Por ahí máximo 20, máximo 30 al mismo tiempo. Pero hay un problema, que alguien tiene que saber leer. Alguien tiene que saber leer. Si no sabe leer, fregado. ¿Sí o no? Bueno, Profe, y perdón interrumpir, pero en los monasterios esa tradición sigue. sí, sí, sí sigue. En los monasterios sigue esa tradición. Y miren qué tan interesante. ¿Cómo me garantizo? Imaginémonos que estamos de monjas en un monasterio, ustedes y yo. Y Ana María es la que nos está leyendo. ¿Cómo sabemos que Ana María nos está leyendo la verdad y no lo que ella quiere leer? Pues lo que ella se está inventando. Profe, es que yo digo lo mismo. Eso al principio yo digo que era lo que usted quería imaginar, era la imaginación. O lo que quiere ella por poder Sí, decirle a mí. y Entonces, por ejemplo, ¿qué ajá. pasaba? Si yo no sabía leer y yo iba a misa y me decían, aquí dice que usted se va a ir para el infierno si no hace no sé qué, y las brujas, y que usted tiene que matar a las brujas, y las brujas son las mujeres no sé cómo, ¿usted qué hacía? Morirse del susto y creer o no. La gente no tenía capacidad de pensamiento crítico porque no sabía leer, no sabía qué le estaban diciendo, no sabía si le estaban diciendo la verdad o algo inventado, ¿cierto? ¿Qué pasó con la imprenta de Gutenberg? Y con eso termino. Chicas, resulta que llega este señor en Alemania, en la época en la que la Iglesia Católica, estamos hablando, ustedes saben que es la edad media, chicas. Sí, claro, profe. Bueno, estamos en la Edad Media. Iglesia Católica en Europa es el poder de la Iglesia y el poder del Estado son la misma cosa. La Biblia se lee en latín, las misas son en latín y luego un sacerdote traduce eso como le daba la gana, pues o como lo creía que lo debía interpretar y el resto de gente pues nos no creíamos en eso. Resulta que este señor Gutenberg en Alemania se inventa la imprenta, gracias a que los idiomas que tienen como raíces latinas tienen muy poquitas letras. Nuestro idioma tiene ¿cuántas letras? Creo que son 28, más los signos de puntuación. Entonces ya sí quedaba más fácil hacer las planchas. ¿Qué pasó? Empezó a imprimir en esa época, para acabar de ajustar, estaban de pelea en la Iglesia Católica. Unos sacerdotes estaban peleando con Roma, ¿cierto? Y querían separarse de la Iglesia romana. Y llega este señor, inventa esto y lo primero que hace es imprimir la Biblia. La Biblia. Entonces ya no había un libro, ya habían
100 libros, 200, 1000 libros, 1 millón de libros, 2 millones de libros, 3 millones de libros. ¿Qué hacemos para tener 3 millones de libros? ¿Qué necesitamos? ¿Que haya 3 millones de qué? ¿De personas con capacidad de qué? De leer, o sea, como, De leer. wow. Entonces aparecen las escuelas. Eso Aparecen las es, escuelas. discúlpame que te interrumpa, profe. Eso es Sí. lo que se conoce como la reforma a la... Exactamente. Y Ok. cuando yo leo la Biblia y digo, vení, pero es que aquí no dice eso. Aquí no dice nunca que yo al rey le tengo que dar todos mis impuestos. Aquí lo que dice es, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y Dios es diferente del rey. ¿Qué pasó? Pues la gente empieza a tener como más poder de alguna manera. La gente se empezó a rebotar. La gente se empezó a rebotar, a dejar de creer tantas cosas que no eran, y empieza una gran revolución. Y ante una gran revolución, viene una gran oleada de crítica, ¿cierto? De las instancias del poder que se tratan de mantenerse en el poder. Entonces empieza la persecución a los libros, las hogueras de los libros. ¿Por qué? Porque la imprenta hizo que se despojara del poder a las personas, a la Iglesia Católica, que eran los únicos que sabían, que tenían ese monopolio de saber leer y de los libros. Y aquí voy a acabar diciéndoles que les recomiendo, chicas, ustedes son comunicadoras y José Luis va a ser comunicador. Si no vemos películas, televisión, radio, estamos fregados. Primera tarea. Yo no sé cuándo ni cómo, pero se me tienen que ver una película si no la han visto. Se llama El nombre de la rosa. ¿Ya se la vieron? Sí, Ana María ya. Yo no. Lina no y Valerie. ¿Cómo se llama, profe? No, yo no. El nombre de la rosa. El nombre O de sea, la yo sé rosa. más o menos de qué va, porque creo ¿Sí? que hay un libro igual, Sí, de Humberto pero Eco. no, de Humberto Eco, sí, pero no, no lo he visto. Bueno, Yo nunca. chicas, o véanse la película o léanse el libro, pero les voy a decir, esa es la mejor. Ah, mira, está en internet, está en YouTube. Bueno, me hacen el favor, primera tarea, que se las dejo con mucho cariño, véanla o vuélvanla a ver, porque vamos a entender la gran revolución que había en esa época. O sea, matan por los libros. Matan porque tenían que ocultar una cantidad de información que se les estaba escapando, ¿cierto? Es como cuando un niño descubre que el papá le dice no fumen, pero el papá fuma. Entonces llega el niño y le dice, venga, ¿y usted con qué autoridad me está diciendo eso? Eso mismo pasó en esa época. Y es una gran revolución que cambió el mundo, cambió las instancias de poder, cambió la distribución del poder, cambió la forma de acceder a la información, cambió. Miren esto, se crearon los colegios y las escuelas porque necesitaba, ya el ser humano se dio cuenta que necesitaba estudiar, que necesitaba acceder a información que le estaban ocultando, que les estaban ocultando, o información que todavía no existía, pero que existía en mi entorno cercano, no existía, pero que sí existían en los otros entornos. Por ejemplo, nosotros hoy en día sabemos muy poquito de la comunidad árabe. Creemos, por lo que nos han dicho muchas veces, que todos son malos, que todos los musulmanes son malos, que todos matan a todo el mundo. Pero resulta que es que los árabes se inventaron la medicina. Los árabes operaban los ojos siglos y siglos antes.
O sea, sabemos muy poquito de ellos. ¿Por qué? Porque quemaban todos los libros. España era árabe durante 10 siglos y cuando los reyes católicos invaden las zonas árabes, queman todos los registros de saber que tienen los árabes, ¿cierto? Entonces, bueno, chicas, paramos por hoy. Las espero en un próximo encuentro para que sigamos con esta pasión que a mí me encanta de la comunicación y para que sigamos entendiendo cada descubrimiento, cada recurso que usamos en la comunicación nos cambia todo. Nos cambia la cultura, la forma de pensar, la forma de creer, la forma de relacionarnos con el mundo, ¿cierto? Entonces, es muy importante entender eso para que cuando usemos los medios de comunicación entendamos el poder que estábamos manejando. Miren, esto es como Harry Potter. O somos Lord Voldemort o somos, ¿cómo se llama el otro? Dumbledore. Dumbledore. Exactamente. Con la comunicación. Ni más ni menos. Entonces, para que entendamos es ese poder que estamos adquiriendo al estudiar comunicación. Entonces las espero dentro de 8 días. ¿Listo? No me Profe, fallen. muchísimas gracias. Gracias. Ojo, traten de verse esa peliculita esta semana si tienen un tiempito. Listo, Bueno, profe. profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta Chao. luego.